Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a nuestro Facebook Live. Específicamente, este Facebook Live va a tratar de la temática cómo hablar con confianza en una entrevista. ¿Por qué? Porque la confianza es uno de los factores más importantes que define tu éxito o tu fracaso en entrevista. Ya saben cómo funciona la dinámica de esto. Les pido que si me pueden escuchar bien, porque yo no sé si me pueden escuchar bien, me den un like. Si me dan un like, yo sé que me están escuchando bien y que no tengo que hacer ningún ajuste, no me tengo que poner audífonos. Les pido también que no se esperen al final para hacer sus preguntas. Si yo veo, termina la transmisión y no veo preguntas, tal vez la terminaré y tú te quedaste con dudas. Igualmente, si tú estás viendo este video en YouTube, si lo estás viendo en Vimeo, si lo estás viendo en LinkedIn, si no estás viendo la transmisión en vivo en Facebook, te pido que dejes los comentarios. Para nosotros es muy importante todos los comentarios que tengas. Estos comentarios los leemos y decidimos qué temas vamos a tocar en el siguiente Facebook Live. Tratamos de tocar los temas que sean más importantes para ti, para tus procesos de búsqueda de trabajo. En este caso vamos a tocar una temática que tiene que ver con la parte psicológica del ser humano, de la parte psicológica de ti en entrevista y de cómo puedes adquirir ciertas cosas para tener un éxito, ¿no? Como les comentaba, lo primero que vamos a tocar el tema de la confianza en la entrevista. Y bueno, lo primero que deben de saber es que hay una cosa que se llama ansiedad social y los nervios. Seguramente has vivido cuando vas a entrevista esta ansiedad social de no conocer al reclutador, los nervios que tú te preguntas si va a ser el indicado, si hay otros candidatos, quién va a ser la persona que te está viendo. Y todos, la ansiedad social y los nervios son fundamentalmente una forma de miedo. Naturalmente el ser humano cuando nace solo tiene dos miedos. El primer miedo es a caer de lugares altos. El segundo miedo es a ruidos fuertes. ¿Por qué tenemos estos miedos cuando nacemos? Cuando nace un bebé tiene estos dos miedos. Porque estos miedos lo protegen. ¿De qué cosas lo protegen? Lo protegen de riesgos de perder la vida. Si tú escuchas un ruido fuerte, esto, bueno, viene de cuando nuestros ancestros vivían en la selva y escucharon un ruido fuerte, se cayó un árbol, escucharon un animal, lo primero que haces es correr por tu vida. Y todos los demás tipos de miedos son miedos que vas aprendiendo a lo largo de tu vida por experiencias. Eso es una buena y una mala noticia. Tú puedes tener muchos miedos aprendidos. La buena noticia es que hay una forma de desaprenderlos. El miedo, bueno, es una de las emociones más fuertes que tiene el ser humano, porque a veces te puede paralizar o te puede hacer cosas que usualmente no harías. Usualmente cuando tú sientes miedo hay solamente dos caminos. La primera es huir, como se los dije en un ruido fuerte, lo primero que haces es correr o enfrentarlo. Cuando huimos de algo, ese miedo se vuelve más y más grande y comienza a tener más y más peso. Te quiero contar un poco una historia que me pasó a mí desde chiquito. Eh, Cuando era chiquito no me acuerdo qué estaba haciendo, estaba experimentando con los microondas y alguna vez metí cubiertos al microondas y comenzó a explotar hasta que algún día exploté un microondas. Entonces, yo realmente creo que ya no tengo miedo, creo porque me he enfrentado como te voy a enseñar a enfrentarlo. Eh, y al principio cada que el microondas empezaba a tronar, porque a veces, bueno, se te va a meter una cosita que tú no pensabas que era metal y hace algún cortocircuito y es una chispa que te da miedo y de repente hasta puedes ver fuego, ¿no? Cuando me tocaba ver eso, de verdad yo corría. Yo corría cuando empezaba a tronar el microondas, yo corría. Que es la primera parte, el primer camino de cuando tienes miedo, que es huir. La segunda parte es enfrentarlo. Cuando tú enfrentas algo, ese miedo que es grande comienza a volverse más pequeño. Por ejemplo, alguien le puede tener miedo a los perros. El miedo a los perros es un miedo muy común. Por ejemplo, yo cuando paso a mis perros, ellos a veces tienden a perseguir a niños. Esos niños se ponen a correr y sus padres dicen, no corras, es un perro chiquito, tengo perros chiquitos. Eh, el papá tiene que hacer que se acerquen a mi perro, a que mi perro los huele y vean que no es una amenaza, entonces el niño deja de tenerle miedo a los perros, porque están enfrentando ese miedo, el miedo se vuelve más pequeño y más pequeño y más pequeño. En mi caso, con el microondas, cada vez la tecnología ha ido avanzando y cada vez que, bueno, metes algo ya no es tan obligatorio o ya no hace ese cortocircuito y si metes algo de metal
a veces hay microondas que te avisan que ni siquiera te van a empezar a dar el servicio, digamos. Entonces, ese miedo ha disminuido. Y yo ya, si escucho ruidos, yo ya no tengo que ni siquiera moverme, ni no tengo que correr, porque lo he enfrentado y ese miedo ya no tiene peso sobre mí. Eso mismo pasa, bueno, en entrevista contigo. Cuando tú vas a entrevista, cuando tú tienes miedo, cuando dejas que los nervios se apoderen de ti, ese miedo empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Cuando menos te das cuenta, ya tienes un miedo súper grande, ya tienes pánico social de ir a entrevistas, ya tienes pánico cuando te habla un reclutador en un filtro telefónico, y eso solamente hace que tú te pongas barreras a ti mismo en cuanto a un proceso de búsqueda de trabajo. En este video quiero enseñarte cómo superar ese miedo y cómo adquirir la confianza y la seguridad necesaria para interactuar y enfrentar ese proceso clave que es la entrevista. Para esto hay una clave muy importante que es interactuar. ¿Por qué? Porque cada vez cuando estás en entrevista ya no vas a tener miedo a los nervios sociales, a la ansiedad, a los nervios, y ya no vas a poder bloquearte. Por eso, en Dream Company te quiero compartir un pequeño ejercicio que diseñamos que puede ayudar a reducir primero tu incomodidad social, y mejorar tu confianza y tus habilidades de comunicación, para que cuando terminemos este ejercicio, puedas pasar a una entrevista y tengas ya toda la confianza y seguridad que requiere. A este ejercicio le llamamos 50 interacciones mágicas. ¿Por qué 50? Primero porque lo primero es que explicarte es que este ejercicio es súper sencillo. Lo primero que tienes que hacer es dividir a la gente en 3 niveles. El nivel más básico son las personas que conoces y con las que tienen interacción todos los días. Tu mamá, tu familia, tus hermanos, tus amigos. El segundo nivel son las personas que conoces directamente, pero no tratas usualmente. Por ejemplo, algún compañero de trabajo que sabes que trabaja en tu misma compañía y que no hablas con ellos. Por ejemplo, si vives en algún edificio, tus vecinos, que los conoces, pero no los tratas usualmente. Y el tercer nivel son personas que no conoces, desconocidos. Cuando estás en la fila del supermercado, te puedes topar con desconocidos todo el tiempo. Una vez que hayas definido esos 3 niveles, qué tipo de personas entran en esos 3 niveles, te voy a pedir que planteemos nuestro ejercicio. Como te dije, se llama 50 interacciones mágicas y tiene que ver con que hables que hagas 50 interacciones con estos 3 tipos de personas. Es decir, vamos a empezar comenzando con 5 interacciones del primer nivel, las personas cercanas a ti, luego 10 interacciones con las personas que conoces pero no tratas, y luego 35 interacciones con las personas que no conoces. De esta manera, este miedo de enfrentarte a una persona que no conoces, a interacción con una persona que no conoces, va a ir disminuyendo. Primero empezamos con lo cercano a ti, personas con las que puedes adquirir una relación mucho más fácil. Si tú llegas con tu mamá y le dices, te vamos a enseñar cómo puedes hablar, pero si dices algún término, oye mamá, qué frío está haciendo en la casa, ella te va a contestar y va a seguir la conversación bastante sencillo. Con un desconocido es un poco más difícil, pero es salir de esta zona de confort, es salir de ese miedo, de esa zona de confort, como te decía, y cuando llegues a la entrevista no va a ser necesario que este miedo de salir de tu zona de confort te empiece a invadir y realmente se apodere de ti. Para esto, el ejercicio, bueno, el principio, como te decía, cuando empiezas a tener el primer nivel de contacto, vas a empezar súper fácil. Vas a empezar a tratar con personas todos los días y luego se va a complicar. Vas a empezar a hablar con personas que conoces pero que no tratas. Y una vez que subamos al tercer nivel, cuando termines tus 10 interacciones del segundo nivel, vas a empezar a realmente sufrir un poco este ejercicio. Realmente no queremos que sufras, queremos que te expongas y expongas ese miedo a un miedo controlable. A ver que este miedo que tú tienes, esta inseguridad que te genera hablar con personas que no conoces, a los nervios que te genera todo ese proceso, sea mucho más pequeño y más pequeño. Entonces, para este ejercicio, cuando ya el nivel está complicado, hay varias formas de hacerlo y queremos plantearte una forma que nosotros le llamamos conversaciones a prueba de balas. ¿Qué es una conversación a prueba de balas?
son conversaciones que realmente no pueden salir mal. Uno de los principales miedos de empezar una conversación con un extraño es que te rechacen. Y ese miedo de rechazo comienza cuando tú piensas a pensar que una persona, ¿qué es lo que está pensando una persona acerca de ti? Las conversaciones a prueba de balas te ayudan a mejorar esa seguridad, porque una conversación a prueba de balas tal vez no te van a rechazar, es muy improbable que te rechacen y puedes comenzar una conversación con alguien desconocido. Para que puedas comenzar a hacer este ejercicio cuando llegues al tercer nivel, te voy a dar 3 principales conversaciones a prueba de balas. La primera son observaciones situacionales. Aquí consiste en hacer una observación sobre el entorno en el que estás. Es decir, puedes comentar algo sobre el clima, sobre algún edificio, sobre la ropa que traes puesta, en una conversación con un extraño, y tu tarea principal es intentar mantenerla. Por ejemplo, tú puedes preguntarle, oye, ¿te gusta mi suéter? ¿Te parece que está blanco blanco? O es un poco blanco deslavado. Aquí la tarea y lo importante es que tú tienes que mantenerla. Por ejemplo, también puedes decir, oye, últimamente aquí donde yo vivo en Ciudad de México está lloviendo. Tú puedes ver que está tronando el cielo y, oye, ya se aproxima la lluvia. Seguramente alguien te va a contestar. Es muy difícil que nadie te conteste o que te ignore. El chiste es que un poco te expongas, y te expongas con seguridad. Es también importante tener en cuenta que esto depende de la situación en la que estés. Por ejemplo, si estás en un supermercado, no puedes decir, oye, hay que ponerse un paraguas porque va a llover, porque es un supermercado y está techado, ¿no? También hay que ser un poco creativos y ni nada tontos en cuanto usemos este primer punto de las observaciones situacionales. El segundo punto son las observaciones conscientes. Ya es un poco más difícil. Por ejemplo, requieren un poco de observación de tu parte. Si tú, por ejemplo, vas a un supermercado otra vez, es un sitio donde puedes tener muchísimas conversaciones con desconocidos, tú puedes ver que alguien esté leyendo el periódico y tú te puedes acercar a él y decirle alguna frase como, es increíble lo que está haciendo Trump, ¿no? Con el muro, por ejemplo, aquí en México, ¿qué nos pasa? Esa persona te apuesto que te va a contestar. También es importante que seas un poco creativo. Creativo porque si tú ves que esa persona está leyendo una revista de chismes, obviamente en esa revista de chismes no va a haber notas de Trump. Entonces tú no puedes llegar a decirle a alguien que está leyendo una revista de chismes algo de Trump. Por eso se llama observaciones conscientes. Tú tienes que observar lo que la persona está haciendo y hacer un comentario de un poco a eso para que te respondan. El tercer punto son opiniones y consejos. Seguramente has estado caminando por la calle y hay un coche que se orilla y te pide indicaciones para llegar a cierto lugar. Ya casi no pasa porque todos manejamos GPS o la mayoría, pero cuando esa persona se orilla, él te pide indicaciones para llegar a un punto, entonces tú te puedes estar 5 o 10 minutos explicándole cómo llegar a cierto lugar. Este tipo de conversaciones son consejos. A veces un consejo empieza y termina, ¿no? Es decir, tú no puedes, se ve un poco extraño que pidiendo un consejo alargues la conversación de más, ¿no? Es decir, tú pides un consejo para llegar a, no sé, el metro más cercano y empiezas a tener una conversación un poco ya una observación situacional de, oye, qué frío hace, se ve que va a llover porque te ves extraño y a veces la gente que parece extraña empieza a desconfiar y si desconfían, lo primero que van a hacer es rechazarte. No queremos que llegue a ese punto, sino que tengas esa inteligencia emocional para reconocer cuando una persona está sintiendo qué cosas. También te va a ayudar a conocer cuando un reclutador está sintiendo ciertas cosas sobre ti. El siguiente, como te decía, era las opiniones. Es pedir una opinión acerca de alguien sobre algo en especial. Por ejemplo, le puedes decir, oye, ¿crees que mis zapatos estén limpios? O, oye, voy de entrevista. O tú vas con el outfit que vas a ir a entrevista y le preguntas a alguien en la calle, oye, ¿te gusta mi outfit para una entrevista? ¿Qué piensas sobre él? Seguramente él te va a contestar y te puede dar una opinión y un consejo. Lo malo de las opiniones es que a veces la opinión que te puede dar un desconocido no va a coincidir con la tuya. Eso es bastante normal. Y tú lo puedes rechazar también. Entonces,
Hay, como te decía, bueno, 3 tipos de conversaciones a prueba de balas. Los 3 más importantes son observación situacional, observación consciente y opiniones y consejos. Con estos 3 tipos de conversaciones a prueba de balas, vas a poder comenzar con el ejercicio para tus 50 interacciones. 5 con las personas que tratas usualmente, 10 con las personas que conozcas pero no trates y 35 con completos desconocidos. De esta manera vamos a hacer el miedo que es grande, porque todos tenemos ese miedo al rechazo, del rechazo de no obtener trabajos. Ese miedo en entrevistas a todos nos pasa. Cuando yo era reclutador, todo el tiempo que fui reclutadora, la gente se ponía muy nerviosa y a veces esos nervios contagian al reclutador. A veces esos nervios hacen que no digas las cosas que quieres decir, que no expliques de manera consciente tu perfil, de manera correcta tu perfil. Y si el reclutador no tiene la mejor experiencia, él no va a poder sacarte las respuestas. Y si él no te saca las respuestas y tú no se las das, lo más fácil es que te rechacen y no continúes con el proceso. De esta manera, con este pequeño ejercicio, vas a empezar a enfrentar tu miedo al rechazo y poco a poco vas a generar confianza y seguridad para un proceso de entrevista. Y al mismo tiempo vas a mejorar tus habilidades de comunicación. Como te decía, al tener 50 interacciones, vas a empezar a reconocer cuando una persona ya está cansada de lo que tú le estás diciendo y cuando otra persona no lo está. Cuando tú puedes continuar una conversación, cuando una persona ya de verdad está harta y lo mejor es que tú la dejes en paz. Esta inteligencia emocional, el reconocer lo que estás sintiendo, te va a ayudar a que puedas reconocer también los reclutadores. Este ejercicio no te va a tomar, te puede tomar tal vez una semana. En 5 minutos puedes hablar con una persona, al día, en 1 hora puedes hablar con 10 personas, a la semana puedes hablar con las 50. Y en 1 semana te puedes preparar muy bien para comenzar tu proceso de entrevistas. Y es muy importante este ejercicio porque la confianza y la seguridad te va a dar un soporte cuando estés en un proceso de entrevista. Este soporte en un proceso de entrevista te va a ayudar a que te destaques de los demás candidatos. No todos los candidatos tienen confianza y seguridad. Un candidato que tiene confianza y seguridad en su perfil, en su experiencia, en su persona, pero también puede tener nervios. Y esos nervios hacen que no comunique de manera correcta lo que quiere decir al reclutador. Bueno, ahora sí, les pido, primero, bueno, decirles que hemos llegado al final de este video. Voy a contestar las preguntas que haya. Si les gustó este video, no se olviden de comentar qué otras temáticas quisieran que viéramos en diferentes, en otros videos. No se olviden de compartir este video con las personas que conozcan, que estén buscando trabajo y que les pueda servir. Y también, bueno, comentar, como les decía, no importa la plataforma en la que estén, nosotros revisamos todos los comentarios en los que hacen, intentamos contestarlos a todos y pues nada, agradecerles por su tiempo, voy a ver si hay algún comentario y si no, nos vemos en el siguiente Facebook Live.